Saben, uno de los problemas del cristianismo actualmente es que le hemos quitado al cristianismo mucho de su aventura, de sus riesgos. ¿Saben cómo se ha hecho el cristianismo? Se ha hecho seguro, se ha hecho predecible, inofensivo, se ha hecho blando y se ha hecho aburrido. Pero 2000 años antes, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 29, dice: esto es lo que Dios dice, pidan que haga, que crean que en quien Él envió. Esto es lo que Dios dice, pide que hagan, que crean en el que Él envió. Así que la pregunta que Pedro hace 2000 años le hizo a Jesús, o Jesús le hizo a Pedro: Pedro, ¿te atreves a creer? Esa es la misma pregunta que Jesús nos sigue haciendo en nuestra vida. ¿Verdaderamente estamos creyendo en Jesús con esto o con esto? Cuando verdaderamente creemos en Jesús, lo creemos con el corazón. Obviamente tiene un efecto en nuestra mente. Cuando es un Cristo teórico, es aquí en tu mente. Cuando es un Cristo que circula alrededor de lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, ese Cristo está aquí en tu mente, no está aquí en tu corazón. Entonces, muchos de nosotros, hermanos, podemos encontrar en la Biblia la palabra creer 250 veces o más. Así que, de hecho, al cristianismo se nos llama como creyentes. No eres un creyente por accidente. Todo en el cristianismo se trata de creer. Y la pregunta es, ¿te atreves a creer? La misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro, te está haciendo a ti hoy en día. ¿Verdaderamente te atreves a creer? Hermanos, de aquí surgen preguntas. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Jesús? ¿Qué significa creer en verdad en Jesús? Y voy a hablar, hermanos, de 4 beneficios de hablar en Jesús. 4 beneficios. El primero: todo lo malo que he hecho es perdonado. Todo lo malo que he hecho es perdonado. Dice Juan, Hechos, 10:43, el que cree en Jesús se le perdonarán sus pecados por medio de su nombre. Romanos 3:22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, según quien fuere. Saben, me gusta esta última palabra, hermanos. Cuando yo creo en Jesús, todo es perdonado. Eso es fantástico. Eso es maravilloso. ¿Saben? La psicoterapia, ¿dónde llega? A tu mente. Solamente a tu mente. ¿Saben dónde llega el budismo? Llega a tu mente. ¿Saben dónde llegan todas las otras religiones o grupos sectarios? Solamente llegan a tu mente. Pueden cambiar tu manera de vestir, pueden cambiar tu dieta alimenticia, pueden cambiar tus horas de relación sexual. Pero ¿saben? No han llegado a tu corazón. Cuando tu vida persiste en el mismo estilo de vida que tuviste antes de venir a Jesús, es que no has dejado que Jesús llegue a tu corazón. No has dejado que Jesús perdone tus pecados. El segundo beneficio de creer en Jesús es: aprendo el propósito de mi vida. 2 maneras vas a vivir en la vida: con un propósito o con una presión. Y la mayoría de la gente, ¿cómo cree usted que vive? ¿Con un propósito o con una presión? Que ya llegaron los biles y que tienes que trabajar 2 trabajos, tienes que duplicar tu horario de trabajo porque estás acá hasta los biles. Entonces, ¿cómo se le llama eso? No se le llama propósito, se le llama presión. Cuando la vida es conducida por una presión o por presión, en lugar de ser conducida por un propósito, siempre vas a atravesar en la vida por esos momentos que no entiendes, por esos momentos que
no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Colosenses 1:16 dice, en Él Dios creó todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si tú no crees en Cristo, realmente nunca vas a conocer el verdadero propósito de tu vida. Nunca tú no lo vas a entender. No puedes entender ese propósito de Jesús. Saben, solo nuestro Creador puede darnos ese propósito. Y si tú no conoces a tu Creador, nunca vas a saber el propósito de tu Creador en tu vida. Efesios 1:11, en Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. Hay un propósito de Dios en mi vida, pero tienes que conocer a tu Creador. ¿Cómo reacciona tu vida? ¿Cómo tienes tu estilo de vida cuando no aceptas o no crees en Jesús? Lo tienes aquí en tu mente a Jesús, acuérdate. Teóricamente sabes lo que Él es, pero no ha llegado aquí a tu corazón. ¿Cuál es el tercer beneficio de creer en Jesús? Obtengo un nuevo poder para el diario vivir. Hermanos, eso es algo enorme porque he entendido que las cosas principales que la gente siente actualmente es fatiga, cansancio. Algunos llegan a la iglesia para dormirse, porque toda su energía, ¿dónde está? En su trabajo de 40 horas o 50 o 60 horas a la semana. Se ponen a leer la Biblia y se quedan dormidos, porque realmente, hermanos, es un Jesús teórico el que está en tu vida. Cuando Jesús está en tu corazón, puedes leer la Biblia y encuentras a todos estos hombres, los discípulos de Jesús, que fueron hasta morir por Jesús. Hermanos, obtengo un nuevo poder para el diario vivir. Efesios 1 del 19 al 20 dice esto: pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Saben? Ese poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que trabaja en nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué necesitamos ese poder? Para volver a empezar cuando cometemos los errores en nuestra vida. Para resucitar de esa muerte, de esos problemas, de esas cosas difíciles y complicadas en nuestra vida. Necesitamos del poder de Dios para seguir avanzando, porque solamente ese poder es el único que puede cambiar tu vida. ¿Saben? Mi pasado es perdonado si aprendo el propósito de mi vida. Obtengo un nuevo poder para vivir. Y el cuarto beneficio, hermanos, tengo la garantía de la vida eterna. Los beneficios, hermanos, de la vida eterna, la garantía de la vida eterna. Juan 11 dice esto, del 25 al 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Déjame decirle que ni Buda, ni Mahoma, ni Carlos Marx, ni ninguna otra persona ha dicho estas palabras que Jesús dijo. Yo soy la resurrección. En otras palabras, Jesús le dijo a los judíos, yo voy a probarles que yo soy Dios. Voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Él es el único que lo ha hecho. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que vive para Él, va a vivir eternamente con Él. Eso es lo que hace a Jesús diferente de cualquier líder político o religioso en toda la historia. Ha habido muchos líderes que han dicho cosas buenas, pero ninguno de ellos ha dicho ser, yo soy Dios y voy a resucitar en 3 días. ¿Saben? Porque en el libro de Hechos encontramos a 3,000 personas bautizándose, creyendo y bautizándose en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque vieron a Jesús ¿qué? Resucitado. Más de 500 personas vieron a Jesús resucitado.
Ese es el hecho del libro de los Hechos, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. En Juan 3:16 dice, tú sabes lo que dice, Dios me amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, sino que tenga la vida eterna. ¿Cómo trató la burocracia a Jesús? ¿Cómo trató la religión de ese tiempo a Jesús? No lo trató bien. ¿Por qué razón no lo trató bien? ¿Por qué razón Pilato y el sumo sacerdote, el concilio del Sanedrín, todas estas personas trataron mal a Jesús? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la verdad, hermanos, cuando tú eres la verdad, cuando tú vives la verdad, vas a sufrir. Cuando tú le dices la verdad a tu pareja, cuando tú le dices la verdad a tus hijos, cuando tú dices la verdad en tu trabajo, ¿cómo crees que te van a decir? ¿Crees que te van a aplaudir? Hermanos, pero la verdad solamente viene de aquí. Y tiene un efecto aquí. Pero cuando la verdad surge de aquí, hermanos, es una verdad a medias, dijo uno de los presidentes mexicanos. Así que, hermanos, a pesar de que no había una evidencia o ningún otro testimonio de que Jesús era un criminal, él fue pronunciado culpable y sentenciado a morir mientras esperaba su destino. Hermanos, fue intimidado, fue acusado, fue hostigado, fue torturado y fue golpeado. Las autoridades de ese tiempo lo humillaron y lo desnudaron, se burlaron de él y al último le ponen una corona de espinas y lo crucifican. Jesús fue crucificado brutalmente. Él murió con su cuerpo agitado, sus pulmones colapsaron y había buitres esperando su muerte. Hermanos, no hay nada más maligno que lo que le ocurrió a Jesús. Eso fue lo que le costó a Jesús por venir a dar su vida por nosotros. Esos son los beneficios. De esa manera nosotros obtenemos los beneficios de la muerte de Jesús. En Santiago capítulo 2 versículo 19 la Biblia dice esto: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien haces, aún los demonios creen y tiemblan y se aterrorizan. O sea, en otras palabras, no es suficiente creer en un Jesús teórico. No es suficiente que Jesús llegue nada más a tu mente. En teoría, tú ves las maravillas, los milagros que Jesús hizo a través de toda la Escritura. El punto aquí, hermanos, es que Jesús significa algo más que eso. Jesús significa y es algo más que un Jesús teórico. Así que si nosotros queremos creer en Jesucristo, 250 veces se encuentra esta palabra en el Nuevo Testamento. Y creer significa algo más grande. Significa confío, significa me aferro, significa dependo de, cuento con. Hay una diferencia entre algunas personas que saben y hay personas que conocen íntimamente a Jesús. Hermanos, hay muchas personas que en su mente dicen yo creo en Jesús. Satanás también cree en Jesús. Él también cree en Jesucristo, Satanás. Hay personas que están en ese nivel como Satanás. La pregunta aquí, ¿qué significa en verdad creer en Jesús? Voy a dar 5 respuestas, hermanos. Lo que significa creer en Jesús. Vamos a ver 5 cosas para saber cómo aferrarte a Jesús. 5 cosas. Y número 1, si tú te quieres aferrar a Jesús,
Entrega todo a Jesús. Entrega tu tiempo. Entrega tu vida. Entrega a tus hijos. Entrega a tu pareja. Tienes que entregar todo a Jesús. Dice la escritura en Hechos 2:38. Le dice Pedro a los judíos: arrepiéntense y bautícense, y vas a obtener los beneficios. Si crees, te arrepientes y te bautizas, y tienes dos beneficios. Tienes sanidad emocional y recibes el regalo del Espíritu Santo. Cuando tú entregas todo al Señor, el Señor perdona tu pasado, perdona tu pecado, Él sana nuestras heridas, Él lo hace. Si tú quieres aferrarte a Jesús, la segunda cosa es: descansa en su amor. Relájate en el amor de Jesús. Romanos 8 del 38 al 39 dice: nada podrá jamás separarnos del amor de Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni ninguna otra preocupación de mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Saben? Cuando tú confías en Él, Él te da esa confianza enorme. Si tú quieres tener seguridad personal, debes empezar a confiar en Jesús. Algunas personas están temerosas de perder su trabajo, de perder a sus hijos. Están temerosas de muchas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí en sus mentes. No ha llegado aquí. Cuando tú realmente entregas todo a Él, entregas tu cuenta bancaria, entregas tus finanzas, entregas tu coraje, tus resentimientos, tu amargura, entregas todo lo que hay dentro de ti. Lo que significa creer en Jesucristo, hermanos. Uso mi vida para servir a Dios, sirviendo a los demás. ¿Saben? Dios no vino a morir en la cruz para que todos nuestros pecados sean perdonados en una persona egoísta, autocentrada en ella misma. Realmente, hermanos, Dios vino a este mundo para perdonar los pecados de aquellas personas que realmente han abierto su corazón a Jesús. ¿Usted piensa que solamente Dios lo crió, jóvenes? ¿Tú piensas que solamente Dios te crió para que vayas a la escuela, tengas un título y ganes mucho dinero y vivir totalmente para ti? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cuál sería la lógica de esto? ¿Crees que Dios te hizo para que vivieras para ti? No. Dios no nos hizo para esto. Fuiste hecho para mucho más que vivir para ti mismo. ¿Saben? Dios quiere que aprendamos a vivir por fe aquí en la tierra. La fe le agrada a Dios. ¿Cómo podemos servir a un Dios que no puedes ver? Jesús dijo muchas veces: debemos servir a Dios sirviendo a los demás. Jesús dijo: si una taza de agua tú la das en mi nombre, tú recibes la bendición de Jesús. Así que acuérdense, cuando los vaya a visitar, ténganme mi taza de agua ahí preparada, o mi bote de agua, ¿verdad? Ya no son tazas, ahora son botes de agua. Ténganme mi agua preparada, porque el pastor dijo. Bueno, no, dice la escritura. Hermanos, en Romanos 6:13 la Biblia dice esto: entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. En Santiago 2:18 dice: sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras.
Hermanos, en realidad Jesucristo vino a enseñarnos todos estos conceptos en nuestra vida. ¿Saben? La mejor tragedia en la vida no es que te mueras. La mejor tragedia en la vida es que pierdas el propósito de Dios en tu vida. Padres, si perdemos ese propósito, hay alguien que nos está viendo y son nuestros hijos, son nuestras hijas, es nuestra pareja. Cuando yo me atrevo a creer en Jesús, sufro por hacer lo correcto. En el país de Kenia, en África, una mañana en la Universidad de Kenia se juntaron como 150 estudiantes en la mañana para orar. Llegó un grupo de terroristas y los ejecutó a cada uno de ellos y les puso una bala en su frente, aquí. A cada uno de ellos. ¿Por qué los ejecutaron? Por creer en Jesucristo. ¿Saben? Jesús fue honesto con respecto a esto. Jesús dijo, si quieres seguirme, tienes que cargar tu cruz. ¿Qué significa eso? En aquellos días, cargar la cruz es que ibas a ser una persona que te iban a ejecutar. Esa era la ley romana. Así que si tú estabas dispuesto a seguir a Jesús, estabas dispuesto a sufrir por su nombre. En Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo. Es un privilegio creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y ese es el privilegio de que nadie quiere hablar. Pero yo quiero ser sincero, hermanos, el evangelio no es para la gente débil. El evangelio no es para los cobardes, dice la palabra de Dios. El evangelio es para hombres y mujeres que están dispuestos a hacer lo correcto, aunque el mundo esté en su contra. Para eso es el evangelio. Para gente que tiene los pantalones bien puestos. Para gente que no va a hacer lo que la esposa dice, o lo que el esposo dice, o lo que los hijos dicen. Esa persona va a hacer lo que Dios dice. Para ellos es el evangelio. Para estas personas. Primera de Pedro 3:14 dice, para aún si sufro por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen, no tengan miedo. Si tú te aferras a creer en Jesús, hermanos, confío en lo que Él dice. Confiamos en lo que Él dice. A veces el trabajo del cristiano es difícil. A veces el matrimonio es fácil o difícil. La crianza a veces es difícil. Pero una de las cosas, si tú crees en Él, si tú confías en Él, la crianza, tu matrimonio, tus finanzas es mejor y tienen una mejor dirección en tu vida. El Salmo 33:4 dice, pues la palabra del Señor es verdad y podemos confiar en todo lo que Él hace. En Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. Hay una cosa que Dios no puede hacer y Dios no puede mentir. Así que si Dios no puede mentir, déjeme decirle que todo lo que Dios hizo, hermanos, se va a cumplir. Miren, si yo saliera de esta iglesia terminando el sermón y los invitara a la barra a tomarnos una cheve, ¿verdad? Porque dicen que tomarte una no es malo. Bueno, la Biblia dice que debes de guardar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu deben ser irreprensibles. Bueno, y luego agarro, después ya que voy bien ebrio, agarro mi carro y pum, mato 3 personas. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Dios o yo? Yo tuve la culpa. Pero cuando las personas no quieren cambiar, ¿qué hacen las personas? Se justifican. Es que Dios me abandonó. Es que Dios me dejó. Es que mi papá me dañó. Es que mi esposa se fue. Es que, ¿sí me entiende? Empezamos a justificarnos y a decir tantas mentiras. ¿Saben? No debemos de culpar a Dios.
¿Saben cómo Dios podría arreglar este mundo facilito, hermanos? ¿Saben? Deshaciéndose de nosotros. Porque nosotros somos el problema, no es Dios. Así de sencillo. Obviamente tenemos un sistema que nos está diciendo, si tú haces las cosas correctas, tú eres el problema. Ahora así es el sistema. Pero cuando tú has elegido a Jesús con tu corazón, aunque el sistema diga lo que diga en contra de ti, lo que la sociedad diga en contra de ti, déjame decirle que tú eres libre. Lo que tu pareja haya dicho de ti, usted es libre. Podrán ponerte en una cárcel, podrán ponerte con tantas privacidades, podrás estar en un hospital, pero si tú realmente crees en Jesús, tú eres una persona libre. Dice Juan 1:12, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo puede ser un hijo de Dios? ¿Cómo puedo estar en la familia de Dios? ¿Cómo sé que con certeza voy a ir al cielo cuando muera? ¿Con qué está creyendo usted? ¿Con esto o con esto? Cuando tú creas con esto, esto va a tener un efecto aquí. Y entonces realmente nuestra fe es que creemos en Jesús. Puestos de pie, vamos a hacer una oración. Y si hay alguien que quiera entregar su vida a Jesús, puede venir al frente. Puestos de pie. Bendito Padre, que moras en el cielo. Señor, sabemos que vivimos en una era cristiana, Señor, donde el cristianismo hoy es confortable, es seguro. Todo se trata del cristianismo, todo se trata de las personas. Vivimos y tenemos iglesias muy cómodas. Hay mucha comodidad, Señor. Pero Padre, en realidad, Señor, queremos ser una iglesia, como dice tu palabra. Una iglesia que abra su corazón a ti. Te pido, Padre, por aquellas personas que están luchando por esa parte en sus vidas, Señor. Fortalécelos, Padre. Guíalos, dale la única esperanza, Señor, que tú eres la única verdad y que tú eres la única esperanza. Aunque el sistema se quiebre, el sistema se destruya, Señor, nosotros, Señor, seguiremos fieles a ti. Te pido, Padre, que nos des esa dirección como iglesia. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.